a todos mis hermanos, hoy vamos a estar viendo una corta reflexión acerca de Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 16 y vamos a comenzar orando para que sea el Señor ayudando. Señor, ayúdanos, Señor, en este tiempo, en esta reflexión y que tu Espíritu Santo sea estando con nosotros. Amén. Entonces, vamos a leer las Escrituras. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó por oír de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás se había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes tú, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficios tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová de los cielos, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que hubiera la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Pero yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y le dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Había un joven llamado Tomás. Sus padres eran buenos creyentes, toda la vida en la iglesia. Este joven era, con tan solo 15 años, siendo un adolescente, sentía gran amor por las almas y era muy activo en el ministerio. Sin embargo, a medida que él fue creciendo, eso se fue enfriando, y sobre todo cuando él entró a la universidad. Cada vez que fue avanzando, a medida que la carrera fue avanzando, él iba dejando las cosas de Dios más de lado y se enfocó tanto en su carrera que dejó todo lo que tenía que ver con la labor evangelística y con su ministerio. En el segundo año de su universidad conoció a una muchacha. Esta muchacha era hija de pastores, pero ella no quería saber nada de la iglesia porque había tenido una infancia dura, porque sus padres fueron pastores y bueno, no les pagaban muy bien, no recibían una buena retribución económica. Jonás entonces se casa con esta muchacha al finalizar Tomás entonces se casa con esta muchacha al finalizar su carrera y deja todo lo que tiene que ver con la iglesia y empieza a enfocarse en crear empresa. Bueno, lo logra, crea una empresa muy exitosa y le empieza a ir muy bien por la gracia del Señor. Tan bien que los grupos ilegales que estaban donde él vivía le empezaron o le exigían que pagara vacuna. Como él no quiso, entonces estos grupos lo iban a asesinar y él tuvo que irse para conservar su vida a los Estados Unidos. Cuando llegó a los Estados Unidos la situación no era para nada fácil, porque no tenía papeles, no podía trabajar y pasó mucha necesidad. No la tuvo fácil Tomás. Sin embargo, estando allá en Estados Unidos, Dios le recordó cuál era su ministerio, para que él lo había llamado, y después de algunos años él pudo volver con su familia a Colombia, y cuando llegó a Colombia tenía claro qué era lo que tenía que hacer: predicar a los perdidos y dedicarse a la labor evangelística, así como lo había hecho cuando estaba joven. Entonces, mis hermanos, no cumplir con la comisión no es algo insignificante para Dios, y no es algo que Él se toma a la ligera y que tiene consecuencias. Así como Tomás estaba bien, pero a medida que él fue enredándose en las cosas de la vida, dejó
dejó todo lo que tenía que ver con su ministerio, con la tarea de alcanzar a los perdidos, y la consecuencia que tuvo Tomás fue que le fue mal. Entonces, esta sección de la escritura, Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 16, nos permitirán conocer algunas acciones puntuales que podemos tomar para hacerle frente a la apatía y la negligencia que puede surgir en algunos creyentes ante la tarea de alcanzar a los perdidos. Entonces, miremos cuál es la primera acción. En primer lugar, entender que la comisión no es opcional nos ayudará a evitar la negligencia y apatía. Versículo 1 y 2. Nuestro texto comienza mencionando que vino en la palabra del Señor a Jonás. Y esta es la forma habitual como comienza un relato en los profetas bíblicos. Entonces Dios usó a los profetas para transmitir su mensaje a Israel en los tiempos de crisis. Seguidamente, el texto nos dice que Dios manda a Jonás que se levante para que vaya y predique más allá de la frontera de Israel a una ciudad gentil llamada Nínive. Y entonces vemos que Jonás es elegido para llevar la comisión a los gentiles. Y vemos que la comisión le marca lo que Jonás debe hacer, y que esto no es opcional para Jonás. Jonás lo debe hacer sí o sí. Y cabe la pena resaltar quién era el imperio, quién era Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, y el imperio asirio fue uno de los imperios más crueles de la antigüedad. Entonces Jonás no la tenía fácil, pero lo interesante de este texto es que Dios es el que toma la iniciativa para solucionar los problemas de estas personas de Nínive. Pensemos en esto: si un empleado está muy cansado porque salió de su trabajo y se va a jugar un partido de fútbol y queda mucho más cansado, o hace algo que lo fatigue mucho, pues él tiene que ir a trabajar el otro día. Entonces él no se puede quedar en su casa y decir, no, yo estoy muy cansado por lo que hice la noche anterior. No, ese empleado tiene que ir a trabajar sí o sí, a pesar de que esté muy cansado. Entonces vemos, hermanos, que todos en algún momento hemos tenido algunas situaciones que no son opcionales, y muchas veces hemos abandonado el rumbo de la misión o de la comisión, o lo que Dios nos ha encomendado, porque no cuadra con lo que nosotros queremos para la vida, lo que nosotros nos proyectamos, y en ocasiones estamos tan cómodos que no nos importa cumplir con nuestro deber de alcanzar a los más perdidos, y caemos en la negligencia y en la apatía hacia los perdidos. Sin embargo, este primer paso nos ayuda a evitar la negligencia cuando entendemos que la comisión no es opcional, porque la iniciativa viene precisamente de Dios. Entonces, ahora que conocemos que la comisión nace de Dios, y que debido a que nace de Dios no es opcional, también es necesario saber qué pasa si yo no cumplo esa comisión, si definitivamente yo no la quiero cumplir. Entonces, el segundo punto para evitar la negligencia y la apatía en nuestras vidas es saber que no cumplir con la comisión tiene sus consecuencias. Eso lo vemos en el versículo del 3 al 10. Estos versículos muestran una parodia deliberada. Dios le dice a Jonás, ve, levántate y ve hasta Nínive. Pero Jonás efectivamente se levanta, pero no va a Nínive, sino que va a Tarsis. Y abandona entonces la comisión de Dios. Y esto nos muestra que Jonás, al parecer, tenía una actitud equivocada sobre testificar. Él creía que podía encender y apagar su testimonio, o que él podía ir a testificar cuando él quisiera. Y también vemos que Jonás tiene una actitud equivocada con sus enemigos. Entonces él quería verlos perecer. Jonás quería verlos perecer, pero el texto nos sigue mostrando, a medida que va avanzando, nos muestra, por ejemplo, que Dios desata una fuerte tormenta, y que esa es la manera en que Dios se comunica con Jonás. Entonces, en los relatos de los profetas, normalmente Dios le habla audiblemente a los profetas. No, aquí no. Vemos que Dios levanta una gran tempestad para comunicarse con Jonás. Entonces, al Jonás subir de la comisión, había perdido la voz de Dios, porque Dios tiene que hablarle por medio de una tormenta. También vemos que la narrativa va avanzando, que cada marinero tiene su Dios, que ellos
claman a su Dios ante la desesperación, pero lo paradójico del asunto son que estos marineros tienen miedo y son personas que están acostumbradas, no sé, a ver tormentas, pero el miedo es más grande. Vemos que ellos están clamando, sin embargo, Jonás, por huir de la presencia de Dios, perdió su poder en la oración y su deseo de orar, mis hermanos. Entonces los paganos están orando y Jonás está durmiendo. Y vemos que la fe y la oración de los paganos no alcanzan, o estos marineros no alcanzan, porque ellos tienen que arrojar la carga al mar. De ahí ellos le preguntan a Jonás, bueno Jonás, tiran suerte, como el texto nos dice, ahí cae Jonás y le preguntan a Jonás por qué ha huido de la presencia de su Dios. Y esto nos muestra que Jonás, al huir de la presencia, perdió su testimonio ante los hombres de la nave y perdió su influencia para bien sobre ello. Entonces las consecuencias de huir de la comisión para Jonás son trágicas. Jonás perdió la voz de Dios porque ahora Dios tiene que hablarle por una tormenta, perdió su poder en la oración porque ya Jonás no siente la iniciativa de orar y perdió su testimonio ante los paganos, su influencia sobre ellos porque Jonás era el culpable de la tormenta. Entonces todo esto nos muestra que huir de la comisión efectivamente trae consecuencias. Y pensemos en el famoso relato del hijo pródigo que está en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. El hijo pródigo huye de estar con su padre, se gasta todo su plata y todo eso, pero eso trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que nos muestra? Es que él tuvo que pasar hambre y que no le fue muy bien por todo lo que hizo. Entonces, al huir de estar con su padre, el hijo pródigo tuvo consecuencias. Y esas consecuencias fueron negativas. Pero mi hermano, al igual que el hijo que Jonás y que el hijo pródigo, también nosotros hemos sufrido consecuencias al no hacer lo que Dios nos manda. Y podemos simplemente examinar nuestra vida para ver esto. Pero también esta sección nos muestra que la misericordia de Dios no está sujeta a si las personas son buenas o están malas, y que la misericordia de Dios va más allá de la nacionalidad, de la raza, del estatus, y que la misericordia de Dios es para todo y para siempre. Entonces, para evitar caer ante la negligencia o la apatía de alcanzar a los perdidos, debemos recordar que no cumplir con nuestro deber, no cumplir con la comisión, tiene consecuencias. Entonces hemos visto que la comisión no es excepcional porque nace de Dios, y hemos visto que si no se cumple con esta comisión trae unas consecuencias. Entonces es momento de dar paso a la tercera acción y a la cúspide para evitar la negligencia y la apatía ante la tarea de alcanzar a los perdidos. Y vamos a considerar los versículos 11 al 16. Y estos versículos nos muestran que la tercera acción es que para evitar la apatía y la negligencia es que debemos saber que la comisión es el único medio para que los perdidos tienen para conocer a Dios. Entonces vemos que los marineros se enteran de que Jonás es el causante de la tormenta, y vemos que los marineros, en vez de matar a Jonás, ellos simplemente le preguntan a Jonás, bueno, ¿qué debemos hacer? Jonás le dice, bueno, no, arrójenme al mar y el mar se aquietará. Pero los marineros siguen actuando de una manera admirable, porque ante la oferta de Jonás ellos lo que hacen es que empiezan a remar para ir a la orilla. Y esto es lo que quiero enfatizar. En este versículo o en esta sección es algo irónico. ¿Por qué? Porque toda la labor antimisionera de Jonás, todo lo que Jonás está haciendo como consecuencia del rechazo de la comisión de Dios, como consecuencia de estar huyendo de Yahvé, porque no quiso ir a mostrar misericordia a los paganos, a Nínive, es exactamente toda esa labor antimisionera es lo que hace que estos marineros, que no son israelitas, que son paganos, se terminen convirtiendo al Señor. Y también en este texto vemos que el carácter de los marineros ha desenterrado la indiferencia despreocupada
y ha tocado la conciencia de Jonás, porque ahora Jonás asume la responsabilidad de su situación. Entonces Jonás no está mirando tanto a Dios, Jonás está mirando a los marineros. Y esto es importante. Como les decía, todo lo que hizo Jonás, toda la labor antimisionera, tiene como resultado el cumplimiento de la comisión y la conversión de no israelitas. Entonces, el impacto o todo lo que han vivido los marineros en esta tormenta es grande, porque cuando el mar se calma, ellos son asaltados por un miedo mayor que cuando pensaban que ellos se iban a ahogar, y ellos se convierten a Dios e invocan el nombre personal de Dios, el nombre personal en hebreo. Y esto, cuando se invoca este nombre en las escrituras, denota una relación personal y salvífica con Dios. Y lo interesante es que los marineros hacen esto después de que ha pasado la tormenta y de que ha pasado el peligro, y esto indica que los marineros no buscaban a Dios por lo que podía hacer por ellos, sino simplemente por la grandeza de Dios mismo. Entonces, pensemos en un momento en la paternidad. Miren, sabemos que los padres hacen muchos sacrificios por los niños, gastan tiempo, gastan recursos, gastan muchas cosas, pero eso lo hacen por amor a sus hijos. Y precisamente eso es lo que está haciendo Jonás. La actitud de los marineros cambia la actitud de Jonás, y Jonás, por amor a ellos, entonces Jonás llega y se ofrece para que los marineros no perezcan. Y todo esto nos muestra, mis hermanos, que a veces el cristiano común cae en la rutina, el cristiano promedio cae en la rutina. Bueno, voy a la iglesia los domingos, oro, ayuno y todo está bien, pero no hace nada para alcanzar a los perdidos. Y no alcanzar a los perdidos nos muestra o denota o indica que no tenemos amor por los perdidos. Y el texto es bien interesante porque nos muestra que solo cuando Jonás siente amor al igual que el Padre, entonces Jonás hace algo por estos marineros. Y todo esto nos muestra que la comisión, cuando tenemos amor por los perdidos, entonces la comisión es algo inherente a nosotros, o algo que está en nosotros. ¿Qué nos muestra todo esto? Bueno, mis hermanos, nos muestra que como Jonás, muchas veces estamos de acuerdo con que nuestra percepción de vida no encaja con lo que Dios demanda de nosotros, o que muchas veces hay personas que nos caen mal, hay personas que son muy malas, y definitivamente no. Para con ustedes, mis hermanos, se me descarceló, así que notarán un pequeño corto. Entonces les decía que como Jonás, a veces nosotros también tenemos esa actitud donde no queremos alcanzar a los demás, pero combatir esa actitud de negligencia y apatía sí es posible. Y sabemos que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad de nosotros, pero también es nuestra responsabilidad humana hacer algo. De acuerdo a nuestro pasaje, si queremos hacerle frente a este mal que está permeando a nuestras iglesias, debemos entender que la comisión no es opcional, debemos entender que huir de la comisión trae sus consecuencias, y debemos entender que la comisión es el único medio por el cual Dios puede alcanzar a los perdidos, o que los perdidos tienen para conocer a Dios. Así que, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, aprendemos que debemos predicar a todos, porque Dios no hace acepción de personas, y aún aquellas personas que no nos caen bien son importantes, porque Cristo murió por todos ellos. En segundo lugar, aprendemos que cumplir con la comisión demanda o muestra que tengo amor por mi prójimo, y que amo a mi prójimo como a mí mismo. Y al hacer esto estoy siendo semejante a Cristo, porque Cristo amó tanto a los suyos que se entregó por ellos y murió. Y finalmente, como tercera medida y última acción que aprendemos, es que así como Dios dio a conocer sus buenas nuevas por Cristo, a nosotros, cuando estamos apartados, es nuestro deber dar a conocer las buenas nuevas a aquellos que están apartados de Dios y de su gloria. Muchas gracias.